Hoy nos acompaña Tati de Marchi Arballo. También hemos tomado conocimiento de que en el día de la fecha tiene un reconocimiento como mujer destacada, protagonista en la ciudad de Villa María, así que felicitaciones. Y bueno, siempre con muchísimo trabajo detrás, muy profesional. Tati de Marchi la vamos a presentar para este tema: estrategias para el planteamiento de inconstitucionalidad en la reforma laboral, núcleos sensibles, régimen indemnizatorio, regresividad y eliminación de agravantes por falta de registración, costas y reforma del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, impacto en el acceso a la justicia, modificaciones en vacaciones, condiciones de descanso. Ella es presidenta del Colegio de Abogados de la ciudad de Villa María, Córdoba, presidenta del Foro Federal del Trabajo, profesora de la UBA y de la Universidad Nacional de Villa María, fundadora de Abogacía Transformadora. Muchísimas gracias, Tati, por acompañarnos. Bueno, nuevamente felicitaciones por este reconocimiento. Aquí estamos todos para escucharte en la temática de hoy. Bueno, Guada, buenas tardes a todas las personas conectadas hoy. Guada, reciprocidad absoluta, una trabajadora sin descanso en cada punto del país, en cada punto del país ha sembrado trabajo colectivo y eso en estos tiempos ya es decir muchísimos, ¿no? Hablar de trabajo colectivo como parte de uno, como parte de las moléculas de uno, por decirlo de alguna manera, ya es un montón, ya habla mucho de uno y si una de esas personas sos vos. Bueno, encuentro muchos amigos acá que me alegra mucho encontrarlos, así que yo lo que voy a proponer es que un poco te tuvieron la generosidad de convocarme a una aula magna colmada de gente en la UBA el viernes de la semana pasada y pensaba que una aula que nos llena de emoción y que a mí en lo personal inclusive me costó arrancar la charla demuestra dos cosas. Primero, que estamos ante un contexto de incertidumbre y una especie de cachetazo colectivo que nos ha dado la reforma a todos los que nos dedicamos al derecho del trabajo. Y por otro lado también una decisión quizá consciente para algunos, para algunas quizá no tanto para otros, de no dejar pasar esta vez. Y un conocimiento y un entendimiento, eso sí, una autopercepción de que la pluma está de nuestro lado. ¿Y cómo será que la pluma está de nuestro lado? ¿Que cuántas plumas han escrito ya en tan poco tiempo de la promulgación? Ha sido como una especie, decía yo el otro día, me parece que ha sido como una especie de, bueno, ya está. Bueno, ya está. Ya me tiran demasiado con el derecho al trabajo. Ya está. Esta vez hay que organizarnos. Y bueno, vaya que salieron las plumas y salieron organizadas las plumas. Yo celebro profundamente un fallo que ha dado vueltas por todo el país, que es del doctor Raúl Horacio Ojeda, cuya amistad compartimos con Ronaldo Robles, que estoy viéndolo acá, y tenemos la suerte de compartir el grupo de estudios de Derecho Social que preside, porque Raúl Horacio Ojeda, en su fallo, que ha suspendido 82 artículos de la reforma laboral, ha sido sobre todo un valiente. ¿Qué sabemos de lo que vaya a pasar con el fallo? Tenemos optimismo siempre. ¿Qué sabemos procesalmente? No lo podemos saber, pero lo que sí sabemos y que entiendo en lo personal y humildemente entiendo que la batalla frente a esta reforma va a tener que ser con gente con valentía, con personas con valentía, y Raúl ha demostrado que ha sido un valiente. Bueno, ingresando un poco en el tema que me trajo hoy, en esta generosa agrupación y hermosa acción jurídica que es federal y que está en todos lados y reconocida por todos y con una gran trabajadora y un gran equipo de trabajo atrás. Empiezo un poco introduciendo lo que tiene que ver con la reforma, ¿no? Un poco a hablar de datos, ¿no? En este tiempo de que nos gusta tanto hablar de datos y no relatos. Bueno, y en ese sentido, para hablar de datos y no relatos, un poco tenemos que detenernos en la palabra. Como decía, me vuelvo a remontar al viernes con una aula magna colmada de casi 1000 personas presencialmente, lo cual en Capital Federal es inusual. Hay que detenernos en las palabras y claramente hay que empezar por decir cosas que son, a mi criterio, ciertas de esta ley. Bueno, ¿qué es lo cierto de esta ley? Y lo cierto es que manejó, siempre digo, una especie de batallón de falacias eficaces. ¿Y por qué eficaces? Falacias porque eran mentiras. Y eficaces porque, decía un profesor y amigo también, Diego Tosca,
que siempre nos da esa respuesta que nadie, en realidad esa visión que nadie quiere ver, valga la redundancia, de que si esta reforma lo hubiesen sometido a plebiscito, o sea, si lo hubiesen consultado con la gente, probablemente también hubiese ganado. Entonces, digo, tenemos una ley que ha sido producto de un consenso ampliado y sobrado del recinto legislativo. Después hablaremos cómo, ¿no? Pero no importa. O sea, somos abogados, somos abogadas y lo cierto, lo serio y lo jurídico es que surgió del recinto legislativo con un gran consenso. Tenemos una ley que dentro de este batallón de falacia eficaz, dentro de la exposición de motivos, esta ley 27.802, promulgada hace muy poco tiempo, exponía entre sus motivos que uno de los principales fundamentos por los cuales aparecía y pedía transformarse en ley es porque venía a prometer la generación de empleo. Y ahí vamos a hacer un stop, en esto del batallón de las falacias eficaces, o en algún punto, muchos acá saben que yo tengo una especie de obsesión con el lenguaje engañoso o el lenguaje, el lenguaje engañoso, el lenguaje tramposo, ¿no? Y esta ley creo que está llena de lenguaje engañoso, lenguaje tramposo, que ha hecho que inclusive las mismas personas que trabajan, nos guste o no, o le guste o no, a cualquiera de nosotros, quienes han sido los propulsores de esta ley, a las personas que trabajan en los beneficios. Ir poniendo algunas cosas, algún blanco sobre negro, ¿no? O sea, podemos debatir, podemos discutir. Hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho de esta ley. Para plantear las inconstitucionalidades hay que empezar a ponernos de acuerdo en que no todo lo que no nos gusta es inconstitucional de esta ley. Hay cosas que no nos gustan, que nos parecen horribles, y hay cosas que son inconstitucionales, que afrentan a la Constitución. En ese sentido, el fundamento principal de esta ley, en la exposición de fundamentos, en la exposición de motivos, era que venía a generar empleo. Bueno, los argentinos y la Argentina, esto no es una crítica nacionalista contra la Argentina, porque es el mejor país en el que se puede vivir, en el que le puede tocar a algún ser humano vivir, pero sí tendemos a perder un poco la memoria porque suceden cosas tan ajetreadamente y tantas cosas al mismo tiempo que sí, bueno, no hay ser humano, no hay memoria que aguante, digamos. Pero quizá nos olvidamos que el 4 de julio, digo bien, en julio del 2024, estos mismos propulsores de esta reforma brutal del derecho del trabajo lograban promulgar a través del consenso legislativo de nuevo otra reforma que era brutal e integral para el derecho del trabajo, que también prometía la generación de empleo como le promete esta, ¿no? Estamos a menos de 2 años de una reforma brutal que fue suspendida primero en el decreto, ya todo es una historia que ya sabemos. Un decreto 7023 que fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo, entre el que le integraba Andrea García Bior, Alejandro Sudera, y después vino la primera reforma laboral, la ley de bases. No es casual que esta se llame de modernización y el otro de bases, y en eso también me voy a parar. Pero prometía la generación de empleo, y en eso me quiero quedar. Esta nueva ley viene de vuelta a prometer una generación de empleo, como una especie de obsesión, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué digo una especie de obsesión? Porque primero es falaz, primero es mentiroso, digamos. Uno va a la estadística de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, inclusive el Ministerio de Trabajo de la Nación, y se sabe perfectamente que se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo desde la primera ley que prometía generación de empleo hasta esta ley que promete lo mismo. Pero en el medio de una ley que prometía eso y otra ley que promete lo mismo, se perdieron 300.000 y no estoy contando los de FATE. Entonces, primera falacia. ¿Y por qué digo que es eficiente? Porque hace un tiempo leía, a mi criterio, una de las mejores notas que han salido sobre esta ley y sobre lo que mi criterio es súper importante, porque creo que es el gran éxito de esta ley. Ha penetrado y ha perforado en el ámbito sociocultural. Por eso esto que dice Diego Tosca de, che, ojo, que si la sometían a plebiscito probablemente ganaba. ¿Sí? Y bueno, probablemente porque el trabajador empezó a sentir una cosa de el estar en soledad. Yo soy medio coloquial, así que voy a permitírmelo. El estar en soledad garpa. El estar en soledad y ser mi propio jefe garpa. Yo quiero ser un mini emprendedor. Yo quiero ser mi propio jefe. Yo quiero manejar mis propios tiempos. Así empezaron la
batalla de falacias eficaces como la uberización, que es la antesala de esta reforma, ¿no? La uberización te planteaba esto de vení con tu propia moto, tu propio casco, pone tu propio celular, pone tu propio... a vivir esta experiencia de transitar al filo de entre dos colectivos al punto de perder la vida, pero vas a ser tu propio jefe, vas a manejar tus propios tiempos, nadie te va a decir qué, cómo y cuándo. En definitiva, el trabajador y trabajadora de las plataformas digitales, había otro al que se le decía plataforma digital, poner el nombre que quieras, un empleador, se logueaba en una plataforma, se deslogueaba, eso quiere decir contratación y despido, poner el nombre que quieras. Eh, Sin embargo, hay una cosa que reconocer y la persona que trabaja empezó a elegir eso. Y cuando hablaba recién de la nota, que a mí más me gustó de todas las que he leído hasta ahora, hablaba, y juro que no recuerdo el nombre, si no lo diría, con nombre y apellido de quien está detrás de esta reforma en materia de lenguaje. Entonces, que en materia de lenguaje había entendido que había que poner a alguien en situación de privilegio, que le haga entender a otro una sensación de recelo o de competencia respecto de esta otra persona que tenía un privilegio. Entonces, de pronto, empezó a nombrar un arquitecto del lenguaje, ¿no? Que lo hubo en todos los tiempos, y si nos ponemos, los ingenieros del caos se le dicen, ¿no? Si nos ponemos a pensar, toda la historia ha tenido este tipo de personas. Entonces, el privilegiado, si ustedes se ponen a pensar, antes de que salga esta reforma, todos los que salían a hablar a favor de esta reforma, legisladores, diputados de un cuadro político, de otro cuadro político, no importa de cuál, se hablaba de que había un tipo de trabajador privilegiado, que era el registrado. ¿Qué haces? ¿Qué genera el hecho de sentir que hay alguien que hace lo mismo que yo, que es ponerle capacidad de trabajo o la capacidad de trabajo propia en la fuerza ajena, sí, bajo la explotación ajena, digamos, bajo la explotación de otro establecimiento que dirige otro? Y bueno, genera una competencia. Che, ¿por qué tiene un privilegio respecto de mí? Por eso a mí me conviene ser jefe propio, me conviene ser jefe en mis propios tiempos, me conviene comprar esta falacia eficaz, hacerla propia y separarme de ese privilegiado. Y claramente, más allá de las enormes críticas que podemos hacer al sindicalismo argentino, y que en eso calculo que podemos coincidir todos, el sindicalismo argentino es el que engarza o el que le da envoltura a los derechos individuales. Siempre digo que el sindicalismo argentino o el derecho colectivo, por decirlo de alguna manera, pone al trabajador, estando el empleador acá, lo sube a un tapete y lo pone para mirarlo a los ojos, ¿no? Por eso existe el sindicalismo, con las críticas que tenemos, históricas, entonces, este mismo constructor del lenguaje, detrás de todas estas reformas y esta batería de reformas, sobre todo en materia sociales, en materia de desmantelamiento social, buscó un malvado, ¿no? Uno a quien demonizar. Por eso es que la reforma, si nos damos cuenta, 50% es colectiva, 50% es no para el sindicato, sino para el trabajador que está adentro del sindicato y que ha sido elegido por sus compañeros para representarlo. No nos equivoquemos, ¿no? Porque no les terminan dando tanto a los sindicatos, dando en el sentido de darles, ¿no? Les terminan dando sobre todo al trabajador que está dentro del fábrica y que tiene que representar a sus compañeros y en definitiva decide no representarlos tanto porque tiene que cuidar su pellejo y tiene que cuidar la olla en la casa. Entonces, el lenguaje no es... La forma de decir las cosas o la forma de presentar las cosas no es ingenua. Hay una película que me gustaría compartir un solo trayecto que a mí me parece maravillosa y que demuestra cómo se puede el contenido más vil, sobre todo para la clase trabajadora, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras y para la abogacía laboralista, que ahora voy a contar en qué situación se encuentra la abogacía laboralista que claramente molesta, o por lo menos a los propósitos de esta reforma molesta, por eso el 20 y el 277, a los que ahora voy a ir. Y La vida es bella. Es una de las, a mi criterio, es una de las grandes joyas del cine argentino. Ahora sí puedo compartir.
¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, amor, si se escucha. Zitto. Scelga uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del cambio. Che sia tedesco? No. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è? Chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto Asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In 3 casi si perdono tutti i punti. Li perdono. 1, quelli che si mettono a piangere. 2, quelli che vogliono vedere la mamma. 3, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Gehorsamkeit ist alles. Dal Bigocchi. Und noch etwas. Lui di Fragole. Bei diesem Pfiff alles raus auf den Hof, aber schnell. Ah, non chiedete i lecca lecca perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi. Bueno, la idea era demostrar con esto que a mi criterio es una de las grandes joyas del cine argentino, cómo lo más cruel se puede transformar en un juego a través del lenguaje. Cómo lo que se dice con el lenguaje, como decía una de las grandes autoras femeninas más importantes de la historia, detrás de la rosa está la rosa. El lenguaje nunca es porque sí. Como lo más cruel, lo más terrible, como el holocausto, puede transformarse para un niño en un juego. Entonces creo que en esta reforma, terminando esta introducción, hay mucho de eso. Y con esto termino esta parte, ¿no? Y el principal engaño, por decirlo de alguna manera, ¿cuál es? La ley se dice llamar modernización laboral. No hay un artículo en todo el articulado, y miren que es eterno, que se dedique al impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Pero no, ¿para qué se iban a dedicar a eso si no nos está impactando nada la tecnología en el mundo del trabajo? No hay nada que regular. Y se pusieron a pensar por qué no lo habrán hecho. Después de regular 300.000, 800 artículos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que fueran a regular respecto, es una opinión personal, ¿no? Respecto del impacto de la tecnología en el trabajo les iba a perjudicar. Porque el impacto de la tecnología en el trabajo sí o sí tiene que ir de la mano de cuidar el derecho a la privacidad. Hay otra escena maravillosa, no les voy a llamar películas, pero hay otra escena maravillosa de la vida de tiempos modernos de Charles Chaplin, en donde Charles Chaplin termina de trabajar, se va a fumar un cigarrillo, en tiempo se va a fumar en un lugar cerrado, se va a fumar un cigarrillo en el baño y le dicen, le habían aumentado la velocidad de la máquina, tenía que apretar botones mucho más rápido, entonces se va como alienado con la máquina, de tantas horas de trabajo, no existía la ley de jornada, se peleaba con su compañero para ver quién ajustaba bulones mejor, no existía lo colectivo, un individualismo a más no poder, y en una pantalla aparecía un empleador omnipotente que les decía qué hacer, cómo trabajar. Trabajaban obviamente de acuerdo a lo que más trabajaban, más ganaban, menos trabajaban, menos ganaban, o sea, no existía la ley de remuneración, y se va a fumar un pucho en un momento de privacidad, de que el trabajador hiciera lo que quisiera hacer.
distinto a ser trabajador en esos 5 microsegundos, y a los 5 microsegundos el empleador aparece en otra pantalla en el baño y le dice, vuelve a trabajar. Eso que en esos tiempos de la era posguerra, ¿no? De la era del estado del bienestar, de la era del posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que parecía, porque fue una película, la primera película del absurdo, parecía un absurdo, parecía un sarcasmo, es lo real hoy. Es lo que esta reforma promete. Parece mentira, y Charles Chaplin reviviera y diría, wow, fui un visionario. Pero además, no tiene nada de moderna, porque derogó lo único moderno que teníamos, que era la ley de teletrabajo. Hoy, sabrán ustedes mucho más que yo, que en las grandes capitales muchísimas familias viven del teletrabajo. ¿Por qué? Porque digo, adentro de la casa alguien a los chicos los tiene que cuidar. Digo, entonces, la ley de teletrabajo por primera vez había regulado dos cosas que eran trascendentales y que evidentemente esa reforma les ha molestado mucho porque lo derogan. Primero, el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión es el derecho a que yo pueda llegar a mi casa después del trabajo y dejar el teléfono dentro del freezer y si sobrevive, llevarlo al otro día al trabajo de nuevo. Porque no tenía que ver con respetar el descanso, tenía que ver con respetar el derecho a la desconexión de la persona que trabaja, respetar el derecho a que esa persona pueda hacer durante todo ese tiempo que dure el descanso cualquier cosa que quiera hacer menos ser trabajador. Cualquier mensaje, y se discutió en su momento en la doctrina, bueno, ¿por qué le hace recibir un mensaje? Irrumpe. Yo ya como trabajadora no estoy disfrutando igual de pechar una hamaca con un hijo si veo que tengo un mensaje de un empleador ahí esperando respuesta, aunque sea la respuesta diferida, aunque en el asunto me ponga, contéstame mañana. Por eso el derecho a la desconexión se entendió como el derecho a hacer lo que yo quiero ser, distinto a ser persona que trabaja. Me molestó, molestaba. Y además se habló de derecho al cuidado, por primera vez. La persona, trabajador varón o trabajador mujer, que tuviera que cuidar, podía coordinar con el trabajador los momentos en que tenía que cuidar y podía coordinar con el trabajador el hecho de decirle, bueno, yo cumplo, voy a cumplir los 8 horas, quédate tranquilo, pero ahora yo en este momento tengo a mi hijo, como lo tengo yo ahora en este momento, con broncoespasmo, me tengo que encargar, me puedo ir una hora y volver, o sea, hacía de la soberanía del trabajo. Y eso implicaba, y esto es una humilde percepción, eso implicaba también un mayor incentivo para la persona que trabajaba en la empresa. Bueno, la ley que se dice modernización laboral, lo único que se dedicó a modernizar es a decir que directamente los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales están excluidos de la ley de contrato de trabajo. La jurisprudencia española sabemos, y algunos fallos de Argentina hace mucho tiempo que venían haciendo un derrotero de ríos de tinta vinculados hacia había notas de dependencia en las plataformas digitales y no había notas de dependencia. Lo único moderno de esta ley es decir que el trabajo más moderno que existe en la cultura no es trabajo. Bueno, ¿qué, cuál es nuestra función como abogados y abogadas? Organizarnos primero. No nos pongamos ansiosos, por favor. Que la ansiedad ha hecho, y no voy a decir qué corte, pero que las Cortes Supremas de Justicia de la Nación y muchas que hayan pasado hayan elegido el peor planteo para rechazarlo. Nos organicemos. Tenemos la pluma. La Constitución no se ha derogado. Esto es una humilde impresión que podrán tener otras. Esto no va a pasar el tamiz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es una cachetada a la Constitución Nacional. Y ahora vamos a hablar de corporación y vamos a hablar un poco porque esto es una crítica que hago a nivel personal porque soy jefe de profesores de la UBA por concurso, así que hago una crítica personal. Hemos sido demasiado científicos. Y nos hemos ocupado poco de lo que implica qué tenemos que hacer, a qué nos vamos a dedicar como abogacía, qué planteos tenemos que hacer, cuáles son los mejores planteos para hacer en los tribunales. Y bueno, y acá voy a dar sencillamente un humilde aporte. Bueno, ¿se ve? El título borroso es adrede, no sé si se ve. No, lo que pasa es que, no sé, me parece que todavía no se ve el archivo abierto, ¿verdad? ¿O alguien lo ve? Yo no lo veo.
al archivo abierto. Marcelo, ¿vos lo ves? No, no se ve. Ay, pero mira, yo ya lo veo. A ver. No, porque en realidad lo tenés que abrir. Ahora compartirlo de vuelta. Salí y volverlo a compartir con el archivo abierto ya. Tati. Mira vos. Eso es muy tecnológico. A ver. Claro, lo abro y ahora entro acá y lo vuelvo a compartir con el archivo abierto. ¿Ahí? Sí, sí, ahí está perfecto. Perfecto. Lo borroso del título no fue un error de tipeo, sino que es a propósito, ¿no? Y habla un poco de el nivel de perdición y de falta de brújula que tenemos en este momento. Digamos, una reforma que brutalmente reformó todo. Digo, viene un trabajador y te dice, che, yo trabajaba en la sucursal para poner un ejemplo cerca de Córdoba, de Malagueño, y me pasaron a la sucursal de Carlos Paz. ¿Qué hago? Y vos, ¿por qué? Primero, aplicación temporal. Los hechos consumados entran en la ley que tenía vigencia cuando esos hechos se consumaron. Ahora, un cambio de un trabajador ahora, de una sucursal a la otra. Sí, pero yo tenía mis hijos que iban al colegio en Córdoba, bueno, no me acuerdo qué ejemplo di, pero en Córdoba Capital, y ahora me trasladan al sucursal de Malagueño y no tengo opción, ¿y cómo hago? Y los chicos no les encuentro banco, y están acostumbrados a sus compañeros, y estoy separado, y tengo una vida compartida con mi esposa. Voy a plantear la inconstitucionalidad, pero ya el 66, en la opción que tenía de pedir restablecer las condiciones de trabajo a su situación anterior, ya no existe. Intimo pierde el trabajo. Anda malagueño. O sea, las condiciones de trabajo aparecen arbitraria y exclusivamente a cargo y en la dirección del empleador. El trabajador, hoy en día, la única condición, la única opción que tiene es considerarse en situación de despido indirecto por considerar inconstitucional el hecho de que el cambio de modalidades, si son esenciales, no afectan material y esencialmente el contrato de trabajo, lo cual es un absurdo. Entonces, digo, más allá de ese ejemplo puntual en el que tendremos que esperar a ver qué dice, lamentablemente, con el derrotero de trabajadores que en el medio se van a considerar despedidos porque no pueden cambiar su vida de trabajo, sencillamente su organización sociofamiliar, no lo pueden hacer. Entonces creo que lo primero que hay que hacer respecto de cada tema que nos toque es distinguir, hay un modelo para reconstruir ahora, distinguir cada vez que nos toque de toda reforma laboral hay dos planos, uno de política legislativa, se tomó la decisión, se consensuó, salió del recinto legislativo, se aprobó. Y otro es el de la constitucionalidad. Sí, todo bien, tuvo consenso, capaz que por plebiscito se aprobaba, no lo hicieron. ¿Es constitucional o no es constitucional? Y acá de vuelta, no todo cambio es ilegítimo. No todo lo que no nos guste es inconstitucional. Ojo ahí. Ojo ahí. La verdad es que hay pocos artículos que yo pueda decir y me parece que esto no me gusta, pero no es inconstitucional. Yo siento que la mayoría de los artículos son inconstitucionales, pero por ejemplo, en las vacaciones, el descanso digno, si puede ser fraccionado en 7 o no en 7, saben bien, la reforma trae el tema de las vacaciones. Las vacaciones pueden ser fraccionadas, a diferencia de la ley de contrato de trabajo anterior, que decía que a tanta antigüedad, tantos días de licencia vacacional. Ahora la licencia vacacional se puede fraccionar en tantos 7 días como disponga el empleador. ¿Sí? Con algunos detalles más que quisieron, a mi criterio, quisieron maquillarlo un poco, pero bueno, ¿es inconstitucional? Sí, por la organización familiar. No se dedicó nada, no le importó nada a esta reforma de la organización familiar. El hecho de que el trabajador o la trabajadora esté inserto en una organización familiar. No le interesó nada. Ahora, ¿es inconstitucional? Es complejo. Es complejo. ¿Le quita, le bloquea el descanso digno? Para mí sí. Pero ¿es inconstitucional? Es complejo. Por eso, lo que sí es aquello que vacía de contenido esencial los derechos protegidos constitucionalmente. Los vacía. Por eso, bueno, para mí no hay un descanso digno con las vacaciones, pero quizá otro puede decir, sí lo hay.
las fracciona, pero si lo hay, no las deja de reconocer. No es mi postura. Pero empezar por saber bien a dónde vamos a atacar primero. Y por eso mi consideración. ¿Qué debemos hacer primero que nada? ¿Es regresivo o no es regresivo? PIDESC, Protocolo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No existe posibilidad, la OIT, Argentina en la OIT, parte de la OIT, no existe posibilidad de que una ley afecte el principio de progresividad. En el derecho del trabajo, todo tiene que ser progresivo, hacia adelante, como los rayos del sol que iluminan hacia adelante, no puede afectarse el principio de progresividad, por lo tanto, lo contrapuesto a esto es la regresividad. Hay un impedimento de regresividad. Identificar primero, ¿es regresivo? ¿No es regresivo? Seleccionar el caso adecuado. Esperemos al caso adecuado, no seamos ansiosos. Constituir el agravio constitucional concreto. ¿Por qué es constitucional? ¿Por qué es constitucionalmente inválido? Litigar estratégicamente. ¿Qué quiere hacer estratégicamente? Buscar el caso en el que creo, sin duda, por ejemplo, Pérez con Disco, González contra Polimat, Díaz contra Cervecería Quilmes, fue contra los sindicatos, inclusive a modo de síntesis. Díaz contra Disco, recién lo dije. Pérez contra Disco, lo dijo claramente. Fue en contra de un sindicato, declaró inconstitucional un convenio colectivo de trabajo porque se estaban excediendo y se estaban abusando en la determinación de los tickets canasta, los tickets almuerzo, no sé cómo los pusieron ahora, los tickets lunch, creo que los pusieron en esta reforma. Y le dijo a los sindicatos, paren un poco. Esto es no remunerativo. Y los no remunerativos abusivamente determinados le implican al trabajador que primero, cuando lo despidan, la indemnización va a estar devastada. ¿Por qué? Porque si vos pones no remunerativos y esos no remunerativos no integran la remuneración, entonces la remuneración, que es un mes de sueldo por cada año de servicio, entonces no va a reflejar la realidad del vínculo laboral. Dejen de hacerlo. Declaró inconstitucional eso. El integrum, la integralidad de la indemnización, tiene que reflejar la realidad del trabajador durante su vida laboral. Por lo tanto, el 245, lo que trae el 245 es absolutamente inconstitucional, es absolutamente regresivo. Lo he dicho la jurisprudencia, lo dice la Corte Interamericana de Recursos de Derechos Humanos, es absolutamente regresivo. El tema de la indemnización y el tema del quantum y el tema de que esta reforma saca de la base del cálculo del sueldo de la indemnización todo lo que tenga que ver con cuestiones habituales, normales, mensuales, que cobra el trabajador, como el sueldo anual complementario, que es una cosa que se paga en junio y en diciembre, pero en realidad se devenga todos los meses. La 12ª parte del mes le corresponde. Así como eso, los no remunerativos, las horas extras, las horas extraordinarias. Ahí claramente hay un caso adecuado para constituir un agravio para determinar una inconstitucionalidad. Bueno, esto no le voy a dar una novedad a nadie. El límite constitucional siempre, el 14 bis y el 18. Los tratados y convenios internacionales que va a ser acá, va a ser en esto, va a ser acá, a donde va a estar el tema. No lo va a pasar. Quizá me equivoque. No va a pasar el test de los tratados y los convenios internacionales. Que le damos una mala noticia, el 75 y 22 tampoco está derogado. Y lo pone en carácter supralegal o constitucional. Y los tratados internacionales y convenios internacionales hablan de la remuneración y hablan de la remuneración completa, integral y que refleje la realidad del trabajo del trabajador en el trabajo durante su vida laboral. Lo que decía recién, el régimen indemnizatorio es el caso. Hay un debilitamiento reparador, regresividad. Debilitamiento reparador, regresividad. Una reducción de la tutela frente al despido. Una pérdida de la eficacia preventiva hace más fácil, hace más sencillo prevenirlo, hace más sencillo despedir. Regresividad. Ahí está el primer núcleo sensible. Claro que es un caso para hablar. Estrategia de la litigiosa indemnizatoria. Demostrar la regresividad, exigir la razonabilidad. ¿Es razonable a la luz de los tratados internacionales? ¿Es razonable que un trabajador que ha trabajado toda su vida y que ha percibido las horas extraordinarias, que ha percibido el presentismo toda su vida, que ha percibido el sueldo anual complementario dividido en 2 partes, pero que fue devengado en cada una de las partes, ¿supera el test de razonabilidad?
y vincularlo con reparación integral. Aquí no. Contracargo. Aquí no contracargo. El trabajador no puede ser considerado menos que un ciudadano. Si un ciudadano es atropellado en la calle, se habla de reparación integral, todo lo que tiene que ver con el lucro cesante, todo lo que tiene que ver con lo que va a dejar de percibir, con todos los ítems habidos y por haber. Entonces el trabajador con esta reforma termina siendo menos que un ciudadano común, siendo que es más vulnerable porque está en una relación que creo que nadie discute todavía, que hay una de las partes que es más débil. Pero armar, como muestro acá, armar el rompecabezas tranquilos, que no nos corre nadie. El segundo núcleo sensible es el incumplimiento registral. Esto no me voy a parar tanto porque ya se habló mucho, pero la eliminación de las agravantes, el debilitamiento sancionatorio, el incentivo, es un incentivo directo a la informalidad. Y acá hay un tema que a mi criterio se les ha pasado. Reconducir hacia los daños autónomos, porque ¿qué dice? Si leen el 245, que eso se los dejo para que cada uno lo haga, obviamente, porque no estamos acá para leer el artículo, pero el 245 versus el 278, el 245 habla de que no existe posibilidad del reclamo de daños que reemplace la tarifa, en términos míos, ¿no? Que reemplace la tarifa que establece el 245, un mes de sueldo por cada año de servicio, pero se les escapó. Y en el 278 habla del daño que se genera con los aportes previsionales y la obligación que tiene el empleador de ir a ARCA y pagar por ese daño. Entonces yo vinculo el 245 y el 278 y digo, en la indivisibilidad del derecho hay una inconstitucionalidad manifiesta, ya que uno de los artículos establece un bien jurídico protegido y obtura y excluye la posibilidad de salirme de la tarifa, pero hay otro artículo que es el 278 que me habla de daño de falta de aportes. Entonces, si me habla de daño de falta de aportes, digo, yo también como abogada, puedo demostrar que además del daño de falta de aportes, no le permitió acceder a un crédito. El hecho de que no lo hayan registrado no le permitió acceder a la obra social, le generó un daño al proyecto de vida porque esos aportes no van a estar, le generó, no pudo ser garantía de un amigo o ser garantía de un familiar a quien necesitaba hacerlo. No lo recibían en algunos colegios por algún motivo a los hijos, porque muchos colegios piden el recibo de sueldo. Entonces, el 278 me abre la puerta a pedir el daño, pese a que el 245 me lo prohíbe. Hay una contradicción maravillosa. Bueno, en vacaciones de descanso recién lo hablaba, no voy a volver sobre esto. Hay una anulación de la organización familiar, el trabajador solo, el trabajador como el trabajador viviendo en una isla. Lo considera el trabajador viviendo en una isla como no parte de un concepto familiar, no le interesa, la flexibiliza las vacaciones, la fragmenta, debilita el descanso efectivo. Bueno, la base convencional saben perfectamente que las vacaciones están en el convenio 132. Como decía recién, a mi criterio es más difícil declarar la inconstitucionalidad porque en realidad hay que hablar sobre la dignidad y en esta ley no se nombra una vez en todos los articulados la palabra dignidad. Ya se nombraba poco en la ley de contrato de trabajo, era una de las reformas del trabajo que queremos, que estaba en demanda y en riesgo, pero una de las reformas que necesitábamos era esa y sin embargo en todo el articulado no se nombra una vez la palabra dignidad, ni una. Por lo tanto, eso va a ser difícil que declaremos la inconstitucionalidad en términos vacacionales. Esto es una opinión personal, Esto es una opinión personal, digo, para organizarnos y para elegir el mejor caso. Lo que yo haría. Bueno, y el cuarto núcleo sensible me comprenden las generales de la ley. Como sabrán, soy presidenta del colegio que impulsó la primera medida cautelar autónoma que está en este momento tramitando y esperando la resolución en la Cámara Contenciosa Administrativa. 32 colegios de abogados nos pusimos de acuerdo en que no podíamos callar. Por eso digo que esta vez nos encontró con pluma en mano y saliendo a defendernos. Sabemos, y esto nos interesa especialmente a nosotros, que el artículo 20 amenaza el acceso a la justicia, genera un riesgo disciplinador y un litigio bajo el temor económico. ¿Qué dice? En cuanto si los antecedentes del proceso, dice, resultase la pluspetición inexcusable, y acá voy a aclarar una cosa, porque he escuchado mucho en comentarios que esto ya existía.
quiero disentir en relación a que no existía, y esto ya no está sometido a discusión, porque lo que existía era el Instituto de la Temeridad y Malicia. Cuando yo, la pluspetición, no le podía excusar de ninguna manera, se entendía que había una conducta temeraria y maliciosa, lo cual la contraparte tenía que probar de que yo fui malicioso, temerario y que conduje a la persona que defiendo en el proceso a un proceso innecesariamente y que por eso me valía y me cabía la sanción. Primero aclaremos, en muy pocas provincias era aplicado, o por lo menos en demasía. Era raro encontrar un artículo que responsabilizara solidariamente por las costas al abogado o a la abogada por conducta temeraria y maliciosa. Esto es otra cosa. Esto es gravísimo. Acá dice, resultase una pluspetición inexcusable, coma, pero lo inexcusable se lo tira el tacho, lo manda el tacho y dice, configurándose esta de manera objetiva. Hay una responsabilidad objetiva en caso de sobreestimación de los créditos reclamados. En ese caso, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante. Les hago una pregunta. Yo tengo un trabajador o una trabajadora que llega a mi estudio y me dice, doctora, yo tuve 20 años trabajando sin registración. Eso pasa mucho. Y pasa mucho sobre todo en los trabajadores rurales. 25 años, 20 años, 25 años trabajando en el campo con mi empleador. Y tengo a dos compañeros que trabajaban, que estaban en la otra casilla, es muy natural que en el campo se les dé vivienda, que trabajaban conmigo. Bueno, van a ser los testigos fundamentales. En el medio del proceso, a los dos testigos que yo tenía que ser fundamentales les pasa algo. Puede ocurrir, si están 25 años trabajando en tareas forzosas, riesgosas como las rurales, penosas, que siguen siendo de sol a sol pese a que la ley los prohíbe. ¿Cuál es la responsabilidad del abogado si en el medio la prueba fundamental y dirimente como la de los dos testigos no está más? Pero sin embargo, la ley dice que si de manera de manera objetiva se va a entender que ha habido una responsabilidad del abogado cuando hay una sobreestimación. ¿Cuál es la sobreestimación? Que en la sentencia el magistrado diga, en la demanda se pidieron 100 pesos y en realidad yo voy a dar 80 pesos, por lo tanto el trabajador, por lo tanto el abogado es responsablemente solidario. Pero para, porque en el medio vos me estás dando menos porque se murieron los dos testigos. Digo, un ejemplo. O por ejemplo, otro ejemplo. Hoy proliferan por todos lados las pruebas digitales. Los despidos por medios de WhatsApp. Pero la ley de modernización laboral no se encargó de eso. Hacemos pirueta los abogados sabiendo cómo introducir la prueba de WhatsApp por captura de pantalla y que se considere como prueba válida a través de una pericial informática. No se dedicó a eso. ¿Y si nos pasa eso? En el medio el juez tiene un criterio muy estricto respecto a la prueba digital y no se termina, por más buena litigiosidad que yo haga, no se termina de probar la prueba digital y el juez considera que hay una sobreestimación del crédito de manera objetiva y me responsabiliza. Además de que aclaremos, a los médicos no se les hubiese ocurrido hacerles esto. Nosotros tenemos una obligación de medio y somos asesores técnicos. Cuando llega un trabajador a nuestro estudio, nosotros tipeamos lo que el trabajador dice. Somos asesores técnicos. Por lo cual, esto claramente es un hostigamiento, es una decisión de disuadir a la abogacía y lo terminan de hacer. Creen que lo van a terminar de hacer, creyeron que la abogacía no se iba a movilizar, creyeron que la abogacía organizada no iba a hacer nada, con el 277, que directamente dijeron, bueno, si no es suficiente con responsabilizarlos por todos los que hacen y hacerlos asustar, porque, digo, con el artículo anterior que hablaba, ¿qué abogado o abogada se iba a animar, antes de esta medida cautelar, a hacer un planteo novedoso? ¿Quién se va a animar a hacer un planteo novedoso? Entonces, no conformes con eso, dicen, bueno, entonces ahora vamos a hacer una triple discriminación hacia el oralista. Lo de la triple discriminación es mío, ¿no? Podemos compartirlo o no. ¿Qué dice el 277? Bueno, los abogados que tengan un juicio y se enfrenten a una pyme, se les va a poder financiar los honorarios en el ahora 12. El ahora 12 para la abogacía laboralista. Y los abogados que se enfrenten a una empresa más grande podrán financiar sus honorarios hasta en 6 cuotas. El ahora 6. ¿Por qué la triple discriminación? Primero, porque elige el fuero del derecho del trabajo en relación a cualquier otro fuero. Ojo, para quienes no hagan laboral, ya va a llegar. No somos nosotros nomás. Hemos sido elegidos primero porque claramente hay un derecho que defendemos como moleste más, quizá, pero va a llegar para los otros. Pero además, ¿por qué hay una triple discriminación? Porque además, el abogado que se enfrenta a una pyme en relación al abogado que se enfrenta a una empresa, ¿qué
culpa tiene en relación a la contraparte que le tocó. A uno tiene que esperar 6 meses y otro tiene que esperar 12. Cosa de loco. Y todo esto termina con lo peor de todo, quizá. Con el hecho de que por todo el proceso, si yo llegué con recurso de casación o recurso de queja a la última instancia, por todo el proceso, todos los profesionales intervinientes, digo, auxiliares, profesionales, peritos médicos, peritos contadores, peritos técnicos, no van a poder percibir más del 25%, todos juntos. La tómbola. La tómbola para la abogacía. Nuestro trabajo fue una tómbola. Triple discriminación, materia de planteo. Aclaro una cosa en el Instagram de Abogacía Transformadora. Hay un video en donde yo planteo un modelo orientativo que hemos hecho referentes de derecho del trabajo de todo el país, a través del Foro Federal del Trabajo, referentes de institutos de derecho del trabajo de todo el país. Comenten info debajo del video si les interesa, y hay un modelo para el planteo de la inconstitucionalidad de estos dos, de la cuotificación de nuestros honorarios y de la responsabilidad objetiva solidaria. A mi criterio está muy bien hecho, así que si quien quiere tenerlo, está gratuito y a disposición de todos los colegas para que lo tengan. Bueno, hay un efecto institucional. Debilitar a la abogacía es debilitar el acceso a la justicia, ¿no? Ambas normas tienen efecto disuasivo. Termino con un solo videíto. Le comenté a Guada que lamentablemente por un mimo que me van a hacer absolutamente inmerecido en mi ciudad me tengo que retirar antes, pero no quería dejar de dejarles, valga la redundancia. Peacock brings home the wonder of Wicked for Good. Streaming now. Relive the magic. Perdone para la entrevista. ¿Se está compartiendo? Sí, 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 Oh, no sé qué toque. sí, sí. Perfecto. Perdone para la entrevista de trabajo. Gracias. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. 1.000 euros, así. Bueno, quien dice 1.000 dice 600 euros. O 400. ¡Venga, pulsa, pulsa! Que como no le cojáis nos desahucian la casa. Puedo cobrarlo todo en negro. No hace falta ni darle de alta en la seguridad social. ¿Qué coño? Puedo hacerme hasta falso autónomo. Y quien dice coche de la empresa dice coche propio. Nunca, nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero si está pienso que los sindicatos no sirven para nada. Mi favorito, el tío de Confebask. ¿Cómo te llamas? Bueno, la verdad es que me da igual. Enhorabuena. Te has humillado muy bien. Te ha faltado ser un poco más pelota, pero bueno, si te unes a mi equipo te enseñaremos a ser un gran lameculos. Gracias por esta oportunidad, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. También quiero decirte que me has emocionado. Lo que has dicho poniendo a parir a los sindicatos me ha llegado al corazón. Yo he estado a punto de pulsar, pero luego he dicho, si dentro de nada tengo que hacer un ERE en mi empresa. Por eso me alegra que te hayas ido con Juan Mari, que es un empresario, que es un auténtico artista. Un artista de la evasión fiscal y la explotación laboral. ¡Enhorabuena! Bueno, más allá de lo tragicómico del video, es una opinión personal, a mi criterio es un poco la realidad de lo que quiere impulsar esta reforma, pero hay una buena noticia entre todo esto. Y la buena noticia, y con esto termino, es que la gran pregunta no es solo
¿Qué cambia en las sanciones, en los artículos, en los derechos de los trabajadores? Sino que la gran pregunta es qué tipo de relaciones laborales se construyen cuando la protección pierde intensidad, cuando el control estatal retrocede, cuando el individualismo aparece como horizonte. Porque ahí ya no solamente hay una desprotección, ahí puede empezar a convertirse en cultura. Y es ahí cuando la pluma de la abogacía y la pluma de los magistrados valientes, como el de ayer, cobra peso importante. Muchísimas gracias, Guada, muchísimas gracias a Acción Jurídica y a cada uno de ustedes y cada una de ustedes por escucharme. Muchísimas gracias, Tati. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Tati se tiene que ir. Si hay alguna consulta ya mismo, alguna cosita que ya alguien quiera preguntar, pero bueno, tiene este reconocimiento. Si no, después lo que les propongo es que me hagan llegar alguna cuestión, alguna duda o algo más y se la trasladamos. Si les parece. Resucita, se vuelve a morir esta reforma, aplasta todos sus mandamientos, maravilloso, maravilloso. Lo voy a sumar la próxima vez. Sí, sí, Así estoy que a disposición. Si quieren también dejo acá mi Instagram. Eh, Subo cosas y estoy a disposición si queda alguna pregunta por tenerme que ir antes. Ese es mi Instagram y el modelo orientativo que les decía sobre el planteo de inconstitucionalidad está en el Instagram de Abogacía Transformadora. bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, la despedimos a Tati. Ya les va a llegar el mail para que contesten esas 5 preguntas múltiple opción y se les va a entregar la certificación con aprobación con firma digital por mail. Así que, ¿por qué ese ensañamiento del gobierno con los abogados? No lo comprendo. Bueno, Adriana, sí, bueno, esto hay una lógica, un sentido, lo señaló muy bien Tati. No sé si alguien quiere aportar algo para esta despedida de este curso y seguramente nos vamos a estar comunicando porque tenemos sus contactos, sus mails para comentarles de las nuevas propuestas que vamos a tener que recorrer tanto en la materia como también en otros fueros, en la parte de penal juvenil, que es un foro más chiquito, no todos lo ocupan, pero bueno, por ahí para estar anoticiados, ¿no? De, de estas cuestiones, de estas últimas modificaciones. Así que si alguien quiere decir algunas palabras de algo, pueden habilitar micrófono. Aquí estamos, somos de distintas partes del país, afortunadamente, coincidiendo en esta jornada. Sí, totalmente, Marcelo. Vamos a seguir toda la vida. Si me hubieran dicho que en la abogacía teníamos que estar estudiando todo el tiempo cambios de esta magnitud, pero bueno, es una carrera apasionante también y, y aquí estamos, tenemos que ir con todas las herramientas que nos dio la doctora ahora y con todos estos enfoques. Así que, bueno, un gusto haber compartido con todas y todos ustedes este ciclo de conferencias y esperemos volvernos a ver pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.